¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 5. Hoy nuestra invitada es una viróloga, es una mujer de la Universidad de la República, del Instituto de Montevideo, también una investigadora que ha estado todo este tiempo en la primera línea de la resistencia al COVID. Mire. María del Pilar Moreno Carlen es profesora adjunta del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo. Completó una licenciatura en bioquímica entre 1992 y 1999. En 2002 culminó su maestría en ciencias biológicas y en 2010 el doctorado en ciencias biológicas por el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas de la UDELAR. Su línea de investigación se centra en la evolución del genoma del virus de la hepatitis C y el estudio de los retrovirus endógenos humanos. Sin embargo, la llegada del SARS-CoV-2 hizo que dedicara el 100% del tiempo de trabajo al combate de la pandemia. Es una de las científicas responsables de la elaboración de los kits de diagnóstico de COVID-19 desarrollado por el Institut Pasteur y la Universidad de la República. Desde el 2020, codirige el Laboratorio de Evolución Experimental del Coronavirus en el Pasteur. La Junta Departamental de Montevideo instaló 2 baldosas, una para Pilar Moreno y otra para su colega Gonzalo Moratorio, en el espacio de los Soles de la peatonal Sarandí, para reconocer el aporte de ambos en su diseño de estrategia de combate al coronavirus. A Pilar Moreno le dicen Pili. Está casada y tiene 3 hijos de 18, 14 y 10 años. Proviene de una familia de abogados y no tenía claro qué quería estudiar. Se dedicó a ciencias porque quedó impactada con las clases de una profesora de biología en el liceo en el cual estudiaba. Bueno, así que a esa profesora de biología en particular le debemos tener que el país tenga una científica más. ¿Cómo anda? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba leyendo acá premios Nova, el Sol allí en la peatonal Sarandí, a ti y a Moratorio. ¿Ya pusieron las baldosas esas en la peatonal? No, aún no. ¿Todavía no? No. Qué reconocimiento de todas formas. La sociedad cambió la forma de ver a los científicos ahora, ¿no? ¿Sentís eso por lo menos? Sí, totalmente, y creo que estos reconocimientos, más allá de la persona digamos, mía o de Gonzalo, es un reconocimiento a la ciencia, ¿no? A la ciencia en su conjunto. O sea, nosotros en realidad somos un grupo de trabajo, o sea, que nosotros lideramos, pero mucha gente trabaja con nosotros día a día, y además en el marco de la pandemia, un grupo importante de investigadoras, investigadores jóvenes que nos dieron una mano, y me parece que el reconocimiento es para ellos. Se trabaja en equipo allí. Totalmente, o sea, la ciencia es interacción, es trabajar en equipo, y nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de muchos investigadores y también todo lo que fue los esfuerzos interinstitucionales, o sea, la colaboración de diferentes instituciones que se alinearon en pos de un objetivo común, y creo que ahí se vio en realidad los frutos del trabajo en la respuesta que tuvo Uruguay en ese primer año de pandemia, ¿no? Pilar, el kit de diagnóstico fue un poco los que los puso a ustedes también la consideración, ¿no? Sí, exacto. Nosotros en realidad el kit fue lo que nos dio visibilidad, pero el kit no deja de ser, digamos, una estrategia, un desarrollo de algo que nosotros ya sabíamos hacer. O sea, la metodología que utilizamos en el kit es algo que es muy habitual en los laboratorios de investigación, en los laboratorios, digamos, académicos. Nosotros de alguna manera adaptamos esa metodología para la detección del virus, pero creo que lo que más orgullosos nos sentimos es de lo que fue la transferencia tecnológica, porque nosotros teníamos el kit, pero solo con el kit no podíamos hacer nada. O sea, necesitábamos laboratorios que pudieran realizar el testeo, necesitábamos gente formada, o sea, recursos humanos que se abocaran a eso. Y creo que eso fue uno de los grandes logros, ¿no? Generar grupos de trabajo que realizaron la transferencia tecnológica a 6 laboratorios en Montevideo y 3 laboratorios en el interior, muchos de ellos laboratorios académicos, que se transformaron para apoyar en todo lo que era el testeo, que en esa primera instancia de la pandemia resultaba fundamental. Recuerden que la OMS recomendaba la estrategia de Tetris, que era testear, rastrear y aislar. Y bueno, y la primera etapa era el testeo, y creíamos que era muy importante. Y esa transferencia tecnológica, esa generación de grupos de trabajo, realmente fue una satisfacción. Que en un momento lo del testeo por lo menos se había complicado enormemente cuando los casos se dispararon. Ya se había perdido un poco allí el control epidemiológico.
Bueno, en ese momento, sí, en el segundo año, el aumento significativo de casos hizo que se perdiera un poco el rastreo, pero recordemos, yo creo que no hay que perder la noción de cuándo sucedió esto de lo de los kits, y recuerden que Uruguay no hacía más de 200 test por día. Hoy eso parece muy lejano, pero en ese momento estábamos hablando que marzo, abril, llegar a 1000 test diarios, que era lo que nosotros aspirábamos a llegar, parecía muy lejano. Hoy hay días de 9000, 10000, 12000 test. Cuando el ministro habló de hacer 1000 test, lo miraron con cara rara, me acuerdo, ¿no? En las primeras conferencias de prensa. Exacto, nosotros nos habíamos planteado en ese momento el modelo era Corea del Sur y habíamos hecho que llegando a 1000 era un buen número y estábamos muy lejos de esos 1000 y sin embargo llegamos y bueno, pasamos ampliamente, pero lo bueno es que este primer año el 40% de los test se hicieron con el kit nacional y en laboratorios públicos, que eso era el interés que nosotros teníamos, poder hacer la transferencia al sector público, que creíamos que iba a ser el sector que iba a estar más desvalido y más complicado a la hora del testeo. Y bueno, y eso fue una... Y ahora estamos como en otra etapa, ¿no? Las autoridades dicen bastante controlada, se está vacunando. Te voy a preguntar tu opinión, que es lo que más me interesa, pero empiezo por esto de la variante Omicron, que es lo último que tenemos. Argentina lo está confirmando, recién hoy, la presencia de la variante. Brasil tiene, Chile tiene. Que ¿es seguro que va a llegar a Uruguay entonces? Sí. O sea, esto que está pasando con Omicron es lo que ya pasó con otras variantes y es lo que esperamos por cómo es la dinámica del virus. O sea, el virus básicamente cuando se multiplica, para hacerlo con palabras fáciles, ¿no? Te infecta, lo que hace es producir más partículas virales. Cuando produce más partículas virales tiene que generar todos sus componentes, entre ellos el ácido nucleico, o sea, el material genético. Lo tiene que copiar. Cuando lo copia, genera errores. O sea, cuanto más el virus entonces se multiplica en un organismo, mayor capacidad tiene de generar cambios, mutaciones. Esas mutaciones la mayoría de las veces son deleterias para el virus. ¿Qué quiere decir? Que no le permiten a esa variante seguir proliferando. Muchas son neutrales, no le sucede nada, y algunas pocas le dan alguna ventaja a ese virus, como ser mayor capacidad de transmitirse, evadir la respuesta inmune generada en infecciones anteriores, mayor patogenia, y bueno, y lo que está pasando ahora era lo que esperábamos debido a esa evolución del virus. Sabíamos que el virus muta y bueno, y dentro de esa mutación generarse las variantes era una de las posibilidades. Ustedes como científico primero esperen que llegue, o sea, lo dan como un hecho, digamos que tiene que llegar. Y nosotros tenemos que aprender primero de todo lo que ya pasó, o sea, no importa las fronteras cerradas, no importa nada, o sea, básicamente el virus termina entrando a los países. Claro. Las fronteras cerradas lo único que puede hacer, Europa, Israel cerró, varios países de Europa, puede retrasar la entrada, pero no impedirla, lo hemos visto durante todo el año pasado. ¿Y qué se sabe de esta variante en particular que, bueno, llegará cuando tenga que llegar? Porque cuando estaba la variante Delta, P1, decían, bueno, esto va a ser peor, se expande más rápido, puede ser más agresivo. De este virus en particular, ¿qué se puede decir? Bueno, primero que nada, a mediados de noviembre fue el primer reporte. Lo que se sabe aún es poco. Hay algunos indicios que nos pueden hablar de una mayor capacidad de transmitirse, de una capacidad de reinfectar, o sea, de aquellas personas que ya se infectaron, la inmunidad generada de una infección previa podría no ser no suficiente para una reinfección. Pero lo cierto es que todavía en estas semanas vamos a tener más claro cuáles son las características. ¿Qué es lo que preocupó en un inicio? Ver la cantidad de cambios, de mutaciones que tenía ese virus con respecto a las variantes originales. ¿Y dónde estaban esos cambios? Que es en esa proteína de la espícula, que está por fuera del virus y que es la que permite la entrada de la célula. Entonces, eso fue lo que mayormente preocupó cuando se detectó por primera vez esta variante. Pero lo cierto es que todavía nos queda mucho por saber. ¿No se puede hablar del impacto que va a tener entonces todavía acá? Y lo cierto es que, por lo pronto, hasta ahora lo que está reportado es que no causaría una enfermedad más severa. Son los primeros reportes de Sudáfrica. Y se espera, en realidad hay unanimidad en la mayoría de las opiniones científicas, de que si bien puede evadir parcialmente la respuesta inmune por las vacunas van a seguir siendo efectivas. O sea, puede haber una evasión mayor, como pasó con Delta, quizás con Omicron un poco más, por la cantidad de mutaciones que tiene en esa proteína, que es la que está expuesta y es hacia la que se dirigen los anticuerpos generados por la vacuna, pero se espera que las vacunas sigan siendo efectivas. Ah, ok, es un buen dato ese. Justo te iba a preguntar si las vacunas que están en el país, básicamente la de origen chino y Pfizer, tienen todavía, digamos, sirven para combatir esta nueva variante. Los ensayos no están hechos en su totalidad, pero lo que se está viendo del resto del mundo es que, si bien puede evadir
parcialmente, no evadir totalmente la inmunidad generada por la vacuna. Además, siempre hablamos solo de los anticuerpos, pero está todo lo que es la inmunidad celular, que es, o sea, las vacunas también la estimula, y básicamente el consenso general es que las vacunas van a seguir siendo efectivas. Y nosotros más, pensando que en Uruguay ya tenemos más del 70% de personas vacunadas con 2 dosis y ya casi un 40% con 3 dosis, lo que se fomenta sí es continuar por esa tercera dosis. Sí, ¿no? venía medio lenta lo de la tercera dosis, ¿no? Sí, exactamente. Continuar promoviendo entonces que la gente se dé esa tercera dosis. Y el año que viene vamos a tener que, o sea, el país va a seguir vacunando. ¿Ustedes recomiendan que se siga vacunando? Eso es hacer futurología. En realidad nosotros con esto vamos aprendiendo día a día. En realidad el país tiene una comisión asesora de vacunas que va a seguir funcionando. Ahora se habilitó la vacunación a niños entre 5 y 11 años y con el transcurso del tiempo esa comisión evaluará cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué es lo que te preocupa a ti hoy como investigadora en esto de COVID? Estoy hablando en particular. ¿Cómo se define para ti la situación actual del país? La situación del país actual es buena, más que nada por la alta tasa de vacunación que tenemos. Quizás lo que más me preocupa es el tema de la globalidad de esta enfermedad. Si nosotros seguimos teniendo regiones del mundo donde, por ejemplo, África no llegan a un 7% de vacunados con 2 dosis, estamos hablando que tenemos un bolsón donde el virus se sigue replicando. Y quizás esa es la mayor preocupación, porque ahí es donde se pueden generar las nuevas vacunas. Uruguay hoy en día está en una buena situación con las 2 dosis, la tercera dosis que se dice de refuerzo, ahora se está planteando que probablemente el esquema vacunal son las 3 dosis y no es que sea un refuerzo. Uruguay está bien posicionado, pero o sea, Uruguay no es ajeno a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, quizás tenemos que empezar a mirar un poco hacia afuera y a esa globalización y bueno, y enfocarnos también en ver cómo solucionamos el problema de aquellos países que no pueden vacunar. ¿Y Uruguay está en una situación de endemia, digamos, o sea, y que nos tengamos que acostumbrar a vivir con este virus como capaz que con otros que andan en la vuelta, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus. Lo de endemia o no endemia creo que vamos en camino a... Es muy difícil a veces establecer como cortes ¿Dónde empieza y dónde termina? Exacto, porque esto es un proceso que creo que vamos camino a eso. Pero bueno, estamos en ese camino y sí creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir y a quizás ciertas cosas que antes teníamos como hechos, que las tuvimos que cambiar y capaz que hay cosas que vamos a tener que mantener. ¿Y cómo viste que Uruguay decidió abrir las fronteras? Están los que dicen es un riesgo siempre abrir las fronteras y desde el gobierno se dice, bueno, todos los que entran también están vacunados, se les pide PCR, vienen bastante seguros si se quiere. ¿La academia cómo lo vive? Los riesgos siempre existen. Las decisiones políticas incluyen muchos factores, ¿no? A veces uno pensaba en una balanza, en su momento hablaban de economía y salud, en realidad es una balanza con mucho más brazos, ¿no? Que solo esos. O sea, no podemos hablar de esa dicotomía. Creo que en definitiva las decisiones se toman en base a muchos factores. No podemos restringir, nosotros somos muy viruscéntricos, ¿no? Siempre pensamos en el virus. De cualquier manera, cuando las fronteras estaban cerradas, la variante Gamma entró en febrero sin ningún problema y rápidamente se extendió. Entonces creo que tenemos que ir por la vacunación. O sea, la vacunación lo que tenemos ahora como herramienta fundamental es la vacuna. Y creo que en eso nos tenemos que focalizar. ¿Y por qué surgen, una pregunta capaz que un poco más técnica, pero por qué surgen las variantes? ¿Permanentemente vamos a tener una variante nueva, en este caso de este virus? Y es parte de la evolución del virus. El virus cada vez que se replica en un organismo copia su material genético y eventualmente puede ingresar cambios. Y es parte de cómo los virus evolucionan. Si nosotros vos pensás que nosotros nos encontramos frente a un virus frente al cual no teníamos ninguna inmunidad. O sea, la situación es diferente cuando ya tenemos inmunidad por las vacunas y también por las personas que ya vivieron la enfermedad. Entonces, cuando vos tenés una población que ya estaba parcialmente inmunizada, la generación de variantes es un poco menos preocupante. Igual creo que la vigilancia genómica en este momento es fundamental, ¿qué me refiero con vigilancia genómica en tiempo real? Es, bueno, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está circulando en el país. Eventualmente puede generarse alguna variante nueva, bueno, eso también nos estamos encargando de, hacer un seguimiento día a día de qué es lo que pasa en el país. Para ustedes la variante Omicron todavía no ingresó a Uruguay, no tuvieron ningún dato de estas horas. Nosotros tenemos desarrollado metodología que nos permitiría detectarla en el caso que entrara. En las muestras que hemos procesado al día de hoy
no tenemos ningún resultado de que la variante de Omicron no haya entrado. Lo que no quiere decir que no haya sucedido, porque nosotros analizamos un subset de las muestras positivas. O sea, no analizamos todas las muestras positivas del país. Pero hacemos una vigilancia. Pero analiza una cantidad suficiente como para decir, exacto. Estamos seguros que todavía no entró. No, por lo pronto nosotros no tenemos ningún dato actual de que haya entrado. Bien. Pero puede cambiar, obviamente, en los próximos días. O sea, nosotros hacemos esto en tiempo real. Todos los días estamos recibiendo muestras y estamos procesándola en el marco de un grupo interinstitucional para ver si las variantes entran al país. Pilar, los antivacunas, si se quiere, que algunos son antivacunas de esta vacuna, pero tienen otras vacunas, se las han aplicado en Uruguay, pero sostienen que el virus se hace resistente a las vacunas que se dan en Uruguay, suponete con otros lados, y que eso genera variantes, digamos, que el virus después logra vencer, digamos, lo que es la resistencia a la vacuna y surgen nuevas variantes. ¿Está bien ese razonamiento? Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que las variantes se están generando en regiones del mundo donde la vacunación es muy baja. Porque, como te vuelvo a decir, o sea, para generar variantes vos necesitas que el virus se replique mucho. Cuanto más el virus se replica, mayor probabilidad tenés de generar variantes. Cuando vos disminuís la circulación del virus, el virus replica menos y tenés menos probabilidad de que eso pase. O sea, yo creo que el razonamiento es exactamente al revés. Clarísima la explicación. ¿Qué se viene la vacuna para los niños ahora? Capaz que desde el punto de vista científico decís, sí, está bien. Me pongo también en el lugar de los padres, que siempre genera ciertos temores, ¿no? Cualquier vacuna nueva, uno no quiere vacunar a sus hijos porque sí, al final. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los padres que tengan estos chiquilines entre 5 años y 11 sería? Yo creo que sobre todo confiar en la Comisión Asesora de Vacunas, donde está la gente idónea para evaluarlas. O sea, los ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y en otros lugares muestran que la vacuna es muy efectiva y además tiene 0 efectos secundarios. De hecho, Estados Unidos ya vacunó 5 millones de niños con la primera dosis, 1 millón de niños con la segunda y no vio ningún efecto secundario con respecto a la vacuna. Me parece que esos datos son fuertes. Igual, siempre lo mismo que le digo cuando me preguntan a mí, o sea, yo soy viróloga, las vacunas creo o sea, las vacunas cambiaron el curso de la humanidad, o sea, nadie puede negar, ¿no?, que las vacunas son una herramienta más que útil para frenar este tipo de acontecimientos como es la pandemia. Bueno, tú tenés un hijo chico además todavía. Obviamente, pero igual, o sea, también cada uno puede consultar con su médico, que es el que conoce a su hijo, ¿no? Yo, por supuesto, yo tengo un hijo de 10 años, si yo lo voy a vacunar, me parece que primero que siempre la ventaja de la vacuna, como que el mínimo riesgo que pueda llegar a tener sobrepasa muchísimo a los riesgos que puede generar la enfermedad. Es cierto que la enfermedad en niños generalmente es leve, pero todavía hay un 10% que desarrollan un long COVID, que son esas enfermedades que quedan por varios meses, con dificultades respiratorias. Y bueno, y más allá de lo que no sabemos, yo prefiero que mi hijo esté vacunado y no contraiga la enfermedad, y darle la vacuna que contraiga la enfermedad natural. Te vuelvo a preguntar sobre los antivacunas, porque han sido duros también con los científicos, ¿no? Si estás un poquito en las redes, o con tu colega Moratorio también, que fue hasta un juicio por las cosas que les decían. Había personas que estaban como imantadas, decían, y eso lo adjudicaban a la vacuna. Que otros decían que las vacunas tenían microchips. O sea, ¿han hablado ustedes de alguna forma con personas que sostienen lo contrario ustedes para decirle, mire, es por acá, díganlo después lo que quieran, pero por lo menos que tengan argumentos también científicos? Yo creo que hay que distinguir primero que no toda la gente que no se vacuna es porque es antivacuna. Eso, por un lado, hay gente que quizás tiene miedo o no sabe lo suficiente y está bien, o sea, está bien que uno tenga temor frente a lo que no conoce, y me parece que están en su derecho. Con respecto a las antivacunas, en realidad, desde el respeto podemos discutir y podemos intercambiar. Nosotros, o sea, la ciencia no es una religión, no es que tengo fe. O sea, la ciencia va con evidencia. Y nosotros tenemos evidencia científica publicada en revistas internacionales, evaluada por científicos del primer nivel que muestran que las vacunas son efectivas. Entonces, yo creo que la discusión es con la evidencia. O sea, no hay evidencia de imantación, no hay evidencia de las diferentes argumentos. El grafeno también creo que mostraban como un componente que podía ser negativo para la salud. Exactamente, pero lo cierto es que la evidencia no está mostrando eso y nosotros vamos con la evidencia científica. Te quiero preguntar del presupuesto, porque nos quedan unos minutos, estoy viendo allí el monitor. El presupuesto para la investigación en el país siempre se
Siempre se pide más en todas las áreas, ¿no? Pero sí, en investigación, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuánto más haría falta? Bueno, lo cierto es que falta hace mucho. O sea, no solo en inversión en ciencia y tecnología, sino también en educación. Estamos hablando de que Uruguay invierte el 0,49 del PBI en ciencia y tecnología, cuando el resto de los países de la región inclusive invierten bastante más. Siempre es un debe, nunca es el momento. Y nosotros creemos que esto, o sea, la ciencia en este momento demostró la utilidad que puede tener para el país, lo importante que es el desarrollo de la ciencia para el desarrollo del país. Creemos que tenemos que pensar en políticas de Estado, no en políticas de los gobiernos, ¿no? Tenemos que pensar en qué ciencia queremos de acá a 20 años, qué es lo que queremos desarrollar, ¿no? Y bueno, y armar un proyecto que sea a largo plazo y que no dependa del gobierno de turno, sino que sea una política de Estado. Hasta ahora no se ha logrado mucho eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, exactamente, y también el otro tema está el apoyo a la Universidad de la República. Se pedía 1% del PBI para investigación, ¿no? Eso es lo que se había... O sea, se está en la mitad, en definitiva. Exactamente. Pero también tenemos todo el tema de lo que es educación. O sea, estamos hablando que la Universidad de la República recibió un 18% más de estudiantes este año. Estudiantes que además vienen de un año anterior bastante complicado por la pandemia y no hubo aumento para determinados sectores. Entonces estamos hablando que la Universidad de la República va a recibir con el mismo dinero el 18% más de estudiantes menos formados. Y la Universidad de la República es la base de todas las instituciones científicas académicas del país. Entonces tenemos que pensar en que el apoyo de la Facultad de Ciencias recibe un 50% más de estudiantes este año, lo cual es muy bueno. Pero bueno, el apoyo a la educación también es fundamental, tanto de grado como de posgrado también. Estamos hablando que a los becarios de maestría y doctorado, becados por ANI, no tienen seguridad social. O sea, los tenemos trabajando 2, 3 años y no tienen cobertura médica. O sea, realmente es un trabajo que está precarizado. Claro. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que apuntar y tenemos que pelear en este momento que la ciencia, por suerte, es muy visible y hay interés de saber qué es lo que hacemos los científicos. Y la pandemia, entre las cosas positivas que dejó fue esa, digamos, la exposición que tuvieron positiva que tuvieron los científicos, y cantidad de gente, lo mencionaste el pasar anotándose también, ¿no? En la Facultad de Ciencias, supongo que en Medicina pasará también lo mismo ahora este año, ¿no? Sí, está buenísimo. O sea, creo que la pandemia tuvo muchas cosas malas, la mayoría, pero entre las cosas buenas que tuvo fue el que la ciencia se acercó a la sociedad. La sociedad, en cierta forma, se apropió de la ciencia y quiso saber, y quiso entender. Y los periodistas, los políticos, o sea, nunca había pasado algo igual. Creo que lo que pasó con la pandemia fue algo inédito y me parece que es algo que nos tiene que hacer replantear, bueno, qué ciencia queremos de futuro. Sí, bueno, en definitiva nunca habíamos vivido tampoco una pandemia nosotros, ¿no? Cada 100 años, la otra vez se había dado en el 17, creo que fue. En el 18 la gripe española. 1918, fíjate, 100 años después. Y estuve leyéndote bastante de lo que estabas explicando en estos tiempos y lo quería yo señalar también al final, es el tema de las mujeres en la ciencia, ¿no? Que no están hacen la misma carrera pero no llegan al mismo lugar, digamos, que sus compañeros hombres. ¿Qué está fallando ahí? Bueno, exacto. Primero venimos de una historia, ¿no? Donde la mujer era menos participativa. En estos últimos tiempos hemos logrado un poco más de visibilidad, pero si vamos al Sistema Nacional de Investigadores, que tiene 3 categorías, siendo la categoría 3, el nivel 3 la categoría más alta. Cuando vamos a la categoría de investigador, digamos la categoría más baja, más del 50% son mujeres. Cuando empezamos a aumentar en las diferentes categorías, vemos que hay un descenso de las mujeres y un aumento de los hombres. Es una gráfica como en tijera. Claramente las mujeres estamos muy representadas. ¿Hay una explicación allí de por qué está pasando eso? Estamos muy representadas en todo lo que es la parte formativa, en los primeros escalafones, pero estamos poco representadas en los cargos altos. Y si te pones a pensar, la pandemia ha acrecentado mucho más eso y ya los reportes lo muestran. Las mujeres han dedicado mucho más tiempo al cuidado de los niños en su casa, a la educación. La pandemia dio un cierre sin precedentes de jardines de infantes, escuelas, lugares de cuidado. Claro. Y ya se vio que las mujeres científicas perdieron muchas más horas de trabajo que los hombres científicos con hijos a cargo. Y eso se ve reflejado en las publicaciones. Y nosotros para ascender en nuestra carrera necesitamos publicar. Si estamos hablando que hay hasta en determinados repositorios que cayó un 40%
digamos, las autorías de mujeres. Por ejemplo, el primer lugar de un artículo, que generalmente es una científica joven, estamos hipotecando de alguna manera la carrera de esa mujer, porque a la misma edad, dentro de 10 años, no va a ser el mismo CV de una mujer y un hombre. Y eso es algo a lo que tenemos que enfrentar. Son muchas culturas que están muy arraigadas y bueno, y poco a poco yo creo que vamos en camino, vamos mejorando, pero bueno, los procesos llevan su tiempo. O sea, niveles de discriminación hay entonces, en definitiva, hacia la mujer. Por lo menos ahí donde tú estás estudiando, digamos, trabajando. O sea, estos reportes son reportes de Europa que son clarísimos, cómo la mujer ha perdido, digamos, horas de investigación, ha perdido lugares en los artículos, y hay culturas que están como muy interiorizadas, que hasta hay sesgos subconscientes que son parte de la dinámica que, bueno, que de a poco se tienen que ir extirpando. Pilar, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias para ustedes por la invitación. Muchísima suerte de aquí en más también en tu trabajo, ¿no? No sé si está bien la palabra suerte, porque ustedes son los que se queman las pestañas durante años para que veamos ahora los resultados, pero siempre el deseo de buena suerte siempre también es positivo. Siempre viene bien, siempre viene bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables, como siempre. Buenas noches. Gracias.